Voces del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, en donde el análisis es noticia, queridos amigos. Además, estamos a través de la frecuencia de Radio Cañón, la 760. Aquí la pluralidad es verbo, queridos amigos. Gracias a las frecuencias que nos retransmiten de manera diferida. En una mesa extraordinaria con la maestra Francisca Saavedra, la maestra Solidaridad Mil, Ceci Tapia, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, el maestro Gerardo Castilleja. Bueno, pues vamos a arrancar con temas nacionales, queridos amigos. Yo le pediría a la maestra Francisca Saavedra arrancar con este tema. Si fueras tan amable, maestra, te escuchamos con mucha atención. Bueno, de última hora, buenas tardes amigos, hola a todos, hola Celestita. De última hora me acabo de enterar que le ha sido dictada sentencia a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, que fue capturado en Italia, no sé si recuerden, llegó en el 2018 a los Estados Unidos y ha encarado un juicio que lo halló culpable, incluso él se declaró culpable, y él había hecho unas compras con dinero mal habido, de procedencia ilícita, y hay una cosa que yo creo que le molesta mucho a cualquiera, pero fundamentalmente a los Estados Unidos, es que le digan mentiras. Y bueno, la sentencia que le dictó hoy un juez fue de 9 años, pero como ya lleva algunos en la cárcel, pues lo más seguro es que con las propiedades que le ha devuelto a los Estados Unidos y con el tiempo que pasó en la cárcel, de repente se inicia el proceso de deportación hacia nuestro país, y si aquí no tenemos nada en contra de él, pues se vendrá a rascar la panza las propiedades que hizo aquí. Esta es la última nota que tengo a la mano. Lo que sí es a mí en lo particular me preocupa es que haya tantos personajes que quieran encarar la presidencia y haya muy pocos proyectos o propuestas por escrito en blanco y negro de lo que quisieran hacer en los próximos 6 años después de que salga don Andrés Manuel López Obrador, porque tal parece que estuvieran buscando una estrella impactante. Ya se destapó el señor de Hoyo, y yo no entiendo cómo alguien pueda intentar buscar, encontrar y lograr la presidencia de un país si no sabe qué proyecto pudiera plantearle encima. Lo que sí es muy evidente es que las elecciones en nuestro país son muy curiosas. De repente hacen que nos odien los escritores como Vargas Llosa, que calificó a nuestro sistema de gobierno como la dictadura perfecta, y luego se enamoró tanto que anda dando ideas de derecha. Entonces son una serie de contradicciones que por lo mágico y lo envuelto como el queso de Oaxaca, que es la política mexicana y los procesos electorales, hacen que nos amen y también que nos odien inmediatamente. Yo creo que debemos estar muy alertas, sobre todo si es que detectamos que esta administración ha sido medianamente positiva, pues seguir pugnando porque las cosas marchen en forma positiva y estar muy alertas de lo que vaya a proponer la oposición, porque eso de tener de presidente a Lili Telles o de jefa del gobierno de la Ciudad de México a Xóchitl Gálvez, bueno, ¿a dónde vamos a parar? Como dijera el Buki Solís. Pues aquí, maestra querida, pues por todos estos personajes que mencionas, incluido el Buki Solís, que ha estado muy cuestionado en las actividades y muy con una filia precisamente de derecha. Y aquí lo importante no es el que hubiera, el que como tú bien lo dices, que fueran de cualquiera ideología, pero que hubiera ideología verdadera y no solamente la ambición desmedida por el poder. Entonces, aquí vamos a ir dando diferentes tópicos, amigos, y sobre todo también algo muy delicado, que es en qué contexto van poniendo
la negociación del narco, de quien es el más grande demandante de drogas, que es Estados Unidos, y que bien se dice, pues, como decía el expresidente Díaz Ordaz, lo leí hace unos días, que decía que sí, Estados Unidos es la alberca y México el trampolín. Pues ya no solamente es México, ¿quién está checando sus fronteras, sus entradas, la distribución hacia adentro de Estados Unidos? Hay muchas cosas que ver, porque está de por medio también el que nos quieran cambiar el contexto de lo que se debe enfocar y hacia dónde el voto de los mexicanos en Estados Unidos, que es un voto muy pesado y es un tema que ha tocado el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y a quien pido, si fuera tan amable, maestro querido, en darnos su análisis sobre este tema y tener mucho cuidado, porque hay quien simplifica como demócratas y republicanos, y los republicanos son los racistas, y entonces entonces vámonos con los demócratas, cuando nos tenemos que ver el contexto de que está de por medio la paz mundial, literal. Y aquí no hay demócratas ni republicanos, son intereses económicos que están muy permeados en ambos lados, pero de alguna manera quienes han demostrado con hechos, al menos con hechos, en que no se promovió una guerra abierta, directa, y que hubo menos intervencionismo, fue en la presidencia de Donald Trump. Entonces aquí yo creo que habría que ver mucho hacia lo que está mucho más lejos de lo que tratan de hacernos ver en Estados Unidos, de negociar con México, este gobierno demócrata, que pues de demócrata no creo que tenga mucho, porque veamos las condiciones en la que está su país, y por otra parte que son donde también, no solamente en los demócratas, también en los republicanos, pero donde hay grandes intereses de guerra. Entonces, están las cosas muy, muy delicadas. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos, precisamente usted nos alertaba en días pasados sobre tenor en el que, y tema en el que hay que estar muy atentos, y que no quieran meter a México en esta situación del fentanil y de las pláticas y de la seguridad, en querernos poner como un escudo ante la guerra, pues que está promoviendo Estados Unidos, al menos esta parte que gobierna de manera muy abierta, y que nos quieran ingresar a la OTAN. Es sumamente delicado el tema y los momentos que estamos viviendo, queridos amigos. Adelante, maestro, antes de irnos al corte, y ya lo seguiremos escuchando después. Sí, Don Rodolfo Sánchez Mena. sí, Gracias. rápidamente resumimos nuestro punto de vista y el artículo que está en Voces del Periodista, que se llama precisamente Cumbre de Seguridad México-Estados Unidos. El, el referente que tenemos, Celeste, que es muy importante, es que lo tratan de presentar como si fuera una reunión anual, ¿sí? de revisión del acuerdo bicentenario. El acuerdo bicentenario, así llamado, ¿sí? sustituyó en buena medida a lo que fue el Plan Mérida. El Plan Mérida que estuvo vigente principalmente en el gobierno de Calderón, y que justamente en 2014, Celeste, el modelo de drogas de producción en el país cambió. ¿Cambió? ¿Por qué cambió? Porque llegó a nuestro país en reemplazo de un embajador norteamericano, llegó un embajador que venía de Afganistán. Y llegando de Afganistán, él traía ya, ¿sí? en la orden ejecutiva de que los Estados Unidos ya iban de retirada de Afganistán. ¿Qué tenía de atractivo Afganistán geopolíticamente para los Estados Unidos? Primero, pues que estaba en la mera frontera de Rusia, ¿sí? Pero además de ello, en Pakistán, en Afganistán, se daba la principal producción de droga, ¿sí? Producción de heroína, que estaba en manos precisamente de la CIA,
donde en Kandahar estaba la base de la CIA y esta droga llegaba a los Estados Unidos. Gracias, maestro querido. Precisamente a partir de que Estados Unidos se estableció ahí, se multiplicó por mucho la producción de droga, queridos amigos. Vamos a un corte y regresamos, queridos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en Radio Cañón las 760, queridos amigos. Bueno, escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en este recorrido que vamos viendo cómo los propios Estados Unidos, que son quienes reclaman y exigen y creen que tienen una solvencia moral para tener injerencia en otros países, lo que ha sucedido es precisamente que utilizan esta producción de drogas, se blanquea el dinero en sus bancos, su sistema financiero, y es muy importante este análisis que ha hecho el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, no solamente ahorita, lo viene haciendo desde hace muchos años, y usted lo puede checar en Voces del Periodista. Maestro, lo seguimos escuchando con mucha atención. Bueno, Celeste, precisamente estamos en un momento cuando llega el embajador de Afganistán norteamericano a México, se intensifica la producción en lo que va a ser conocido como Tierra Caliente, los 4 estados que lo forman: Estado de México, Michoacán, Guerrero y desde luego el estado de Morelos. 4 estados que forman parte de lo que anteriormente era el Triángulo de Oro de las drogas mexicanas, que funcionó preferentemente para abastecer a los norteamericanos, a las tropas norteamericanas que estaban combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. El nombre de heroína es consecuente con el papel que juegan en los ejércitos, les da valor, los convierte en héroes y los hace combatir a todo lo que dan. Entonces, aquí en México, sí, se dan 2 cambios que son muy importantes y hay que ubicarlos perfectamente porque son parte de los problemas que estamos viviendo, pero que no son debatidos, no son conocidos a través de los medios de comunicación, de que va a dar lugar, en el caso de Guerrero, ¿sí?, a todo lo que es narcominería, Celeste, una gran saqueo de nuestros recursos minerales y oro, plata, uranio, ¿sí? Y también aparece en ese contexto la producción de heroína blanca. La heroína blanca tiene un fuerte impacto en el mercado porque sustituye a la cafecita, así se le llama, a la proveniente de todo la cuenca del Pacífico, del Medio Oriente. Bueno, pues con esta heroína se va a llegar fuertemente al mercado, pero en esa coyuntura es cuando aparece el fentanilo, que es un opioide sintético y que se produce principalmente en Asia, por Hong Kong, por la India y por China. Y cuando se está dando esta situación, Celeste, en el robo, en el hurto de la minería mexicana por los puertos de Mazatlán y el de Michoacán, ¿sí?, salen y entran esta cantidad de precursores, el hierro, una gran cantidad de recursos estratégicos como lo son también las tierras raras. Pues hasta ahí estamos en ese momento y es cuando se eleva, empieza a dispararse la producción de fentanilo. Hoy el presidente declaró que va a procurar que no se aplique esta medicina, esta droga en los cuadros clínicos mexicanos. Hay que investigarlo más a fondo. Hubo en el momento del más alto de la pandemia, ¿sí?, se requería en los hospitales
en mucho tiempo atrás, la heroína como recurso médico, ¿sí? Era producido por los laboratorios mexicanos y distribuidos al sistema de salud. Hay que tener cuidado de esto y no echar a perder la posibilidad que tiene este opioide, ¿sí? En términos de uso en caso de, por ejemplo, de choques, en caso de medicina de, para cuando los atletas tienen accidentes graves, pero ahí está enfocado ese uso. Pero en términos de su consumo, como se está planteando hoy, ¿sí? No es que México no haya hecho su tarea, ¿sí? La demanda y el cambio de modelo de consumo, pues está provocando esta circunstancia. Ahora, ¿cómo se está potenciando? Porque hay elecciones en los Estados Unidos y en estas elecciones, como lo planteamos en la sociedad mexicana, hay un cambio de paradigma electoral. Hay un cambio de paradigma electoral en la medida en que el voto mexicano y latino juegan un papel estratégico en quién gana las elecciones norteamericanas, como ya lo vimos de manera fehaciente en la pasada elección, en donde los republicanos lograron ganar la Cámara Baja con el voto latino. Si bajo esta perspectiva celeste hay que dimensionar de qué se trata el voto latino y mexicano. El voto mexicano en su vertiente de los mexicanos que tienen doble nacionalidad, de los mexicanos que pueden votar en los Estados Unidos porque tienen toda su documentación en regla, pero la mayor parte de ellos son indocumentados. Entonces el voto latino, junto con el mexicano, juega un papel estratégico y va a definir en buena medida las elecciones norteamericanas. Si entonces en esas circunstancias, como lo ha planteado el presidente López Obrador, que va a recurrir al voto de los mexicanos y el voto latino para confrontar a los republicanos, tiene que hacerse un planteamiento de fondo, porque aquí lo que está en juego, que no está definido si los demócratas ganan las elecciones o la ganan los republicanos. Y esto tiene implicaciones geoestratégicas y geopolíticas para nuestro país y es muy importante evaluar toda esta dimensión del conflicto y no meternos más allá, más que jugar sobre apuestas con escenarios conocidos y con diagnósticos comprobados. Exactamente, maestro. Simplemente veamos que cuando ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hubo el injerencismo que normalmente hay por parte de Estados Unidos. Al llegar los demócratas, al contrario, estamos viendo un injerencismo a pesar de que está un gobierno ampliamente apoyado por el pueblo de México. Esto es sumamente delicado, a mí me preocupa mucho. Yo confío mucho en nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pero este tema es sumamente delicado. Aquí está mucho más allá de ver una cuestión de raza, racismo, que no es que estemos aplaudiéndole al señor Trump. Aquí está de por medio la guerra mundial, una guerra nuclear, y el que nos quieran presionar cuando no tengamos un presidente tan fuerte como el de México. Por eso es importante votar masivamente y votar por quien pueda seguir un proyecto de la 4T, pero que no sea blandengue, que no se pueda dejar coquetear por los Estados Unidos, porque entonces nos pueden meter de manera tremenda en el círculo de la OTAN para formar un complejo que seamos parte supuestamente de este bloque de Norteamérica, en donde sabemos que nos consideran menos que un patio trasero. Entonces aquí en momentos tan delicados para la guerra, donde vemos que se está resquebrajando una economía norteamericana, cuando está un florecimiento, un crecimiento en el otro lado del mundo, pues entonces nosotros nos estarían ocupando como
un cojín para amortiguar, ¿no? Como para amortiguar los golpes a Estados Unidos y que la paguemos nosotros. Esto es sumamente delicado. Gracias por sus comentarios, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro Gerardo Castilleja, antes de irnos al corte, si arrancas tu comentario, por favor, en el tema que tú propones, te escuchamos. Gracias, Celeste. Buenas tardes a mis compañeros, a nuestro querido y amable público. El Instituto Schiller está emitiendo un llamado a nivel mundial para reformar el sistema financiero que está en bancarrota. Creo que las alarmas ya se encendieron. Todo el mundo está preguntando qué va a pasar ahora que los bancos norteamericanos empiezan a colapsar, cuando lo que se sabe ahora, pues la noticia desde ayer se decía que Credit Suisse estaba muy comprometido. Efectivamente, las acciones del banco, uno de los bancos más consolidados de Europa y del mundo, se venía abajo su valor accionario, y que también Deutsche Bank, que es un banco en realidad que lleva muchos años ya en quiebra, y que ha sido tomado en realidad por el aparato especulador británico, son signos que nos demuestran que el sistema financiero, ¿verdad?, por su sobreendeudamiento, está en graves problemas. No es el caso de un banco californiano o algún grupo de bancos estadounidenses, es el sistema financiero. Si gustas, Celeste, al regreso del corte podemos decir en qué nos basamos para hacer este llamado y por qué creemos que sí va a responder una buena parte de las naciones a este llamado. Gracias. Queridos amigos, regresamos en Voces del Periodista, aquí en las frecuencias de la pluralidad que es Radio Cañón, a escuchar al maestro Gerardo Castilleja. Te seguimos escuchando, maestro, con este planteamiento del que nos estás platicando. Adelante. Sí, decíamos, querida Celeste, que estamos haciendo este llamado de alerta para que el mundo actúe con rapidez por una crisis que se está repitiendo, la crisis del 2008. Recuerden cuando se vino abajo toda esa estructura de fondos especulativos, se tuvo que pues sacrificar uno de los 4 grandes bancos de inversión en ese momento, pero ahora esto es todavía peor, porque lo que se ha venido haciendo a partir de ese crack, porque lo fue, el crack de 2008, ha sido más y más emisión de dinero y de papel financiero sin respaldo. Estamos hablando de cantidades inmensas que ya suman aproximadamente 2,000 billones, con B de bueno, 2,000 billones de dólares, al menos es lo que se estima, en papel que no tiene respaldo. Es decir, esto que estamos viendo, que se está empezando a detonar con las bancarrotas de bancos, es todo un sistema que está implosionando, y que si se da un colapso repentino e incontrolado de este sistema, lo que va a pasar son 2 cosas. Una, pues es que todo el sistema revienta en ese colapso y afecta a todo el mundo, por supuesto, o se da una devaluación hiperinflacionaria. Es decir, esta gente, en la Reserva Federal, por ejemplo, están apostando a que puede haber una inflación grande y que supuestamente la van a controlar a través de abatir el consumo de la población. Por eso las medidas que están aplicando en Estados Unidos y que el Congreso norteamericano está aprobando es que se reduzca el salario, el poder de compra del propio salario, para reducir la inflación, abatiendo el consumo de la población. Esto no es nuevo, esto les da mucho gusto a los economistas liberales, neoliberales hacerlo. Ahora, nosotros pensamos como instituto que este llamado se puede atender porque hay muchísimos gobiernos que están dispuestos a no seguir las pautas
que han establecido los grandes bancos occidentales. Y me refiero a la Organización de Cooperación de Shanghái, a los propios BRICS, donde hay 24 naciones que se están ya formalmente, están ya listos para entrar a los BRICS Plus, y nosotros queremos que México sea la nación 25 de esos BRICS. Así que hay mucho todavía que hacer y el llamado es para que se actúe con rapidez. Exactamente, y estemos viendo más allá de lo que se ve de necesidades que tenemos los mexicanos, sobre todo con mexicanos del exterior, que son fundamentales, pero finalmente ver el contexto general de todo el pueblo mexicano. Veamos, fíjense nada más en que estos momentos, además de estas circunstancias de evidencia de falta de moral en muchos sentidos, fíjense nada más, hay un evento, subió un Twitter sobre escasez de alimentos en Reino Unido, amigos. Y Liu Sibaya, premio internacional como corresponsal de guerra precisamente, convocó a que se hiciera una investigación para ver, por ejemplo, cómo estaba la escasez de alimentos en Reino Unido, en Rusia y en Venezuela. Es sorprendente lo que documentaron. Hay limitación, ya se está racionando lechuga y tomates, entre otras cosas, en el Reino Unido. Esto es totalmente el mundo al revés de lo que nos platican la anglosfera. Entonces hay que estar muy atentos y hay que ver qué grupos de interés político, sobre todo económico de Estados Unidos, están ahorita apoyando el que haya una guerra, porque es la única manera que tienen de acuerdo a su visión de recuperarse. Creen que con eso se van a recuperar, no se recupera nadie. Una guerra sería una guerra nuclear y sería el fin para todos, queridos amigos. Yo le pido de favor a Ceci Tapia, @Solidaridad Milton, querida, nos dé su comentario. Adelante, Ceci. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, maestros, qué placer de saludarles. Y bueno, pues hoy quiero compartirles una historia de derechos humanos respecto a, bueno, que aunque sí se ha visto en redes y se vio en televisión y se vio en todos lados, resulta que el día de hoy se ha visto un poquito el tema de Mamá Rosa, que es un tema que Juan Bautista hizo en los años 80, que había algunas denuncias en los cuales se decía que el tema de Mamá Rosa pues era un tema bastante fuerte y que hoy conocemos, pero 8 años, casi 9, después de un rescate en el cual el Estado, después de más de 20 años de denuncia, se dio cuenta que era verdad, porque no hubo una investigación verdadera. Y esto lo comento porque en Monterrey, la semana pasada, hubo unas denuncias de Nuevo León, del DIF de Nuevo León, porque se le escaparon jóvenes que habían sido golpeados. Yo no sé cuántas veces más querrán que se repita un caso como Mamá Rosa, que además al día de hoy, hablábamos de casi 9 años, del rescate tan famoso, no puedan, no solamente repararles el daño que les causa el Estado mexicano, porque eran las autoridades los que entregaban a los niños huérfanos, a los niños que habían quedado porque sus padres estaban en la cárcel, solos, abandonados, rescatados, etcétera, etcétera. Total que el Estado era su tutor. Bueno, no queda ahí únicamente el tema de no hacer caso a una denuncia de jóvenes golpeados, los más vulnerables, gente a la que nadie le interesa y que quizá nadie va a poner un dedo en la llaga. Bueno, pues resulta que la CEAP, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien debe darles a ellos el apoyo, no solamente legal, psicológico, económico y de todo tipo, para que ellos puedan recuperar no solamente su vida y su personalidad jurídica, sino también su salud física y mental. Pues resulta que esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las personas que los orientan jurídicamente les han dado alguna recomendación de abogados para que después de que ellos les dan
3 pesos, es decir, si un joven tenía 12, 13 o 15 años secuestrado con mamá Rosa, golpeado, violado, violentado sus derechos humanos, sin una personalidad jurídica, sin escuela, como un salvaje, SEAP decía, pues te voy a dar 600,000 pesos y considérate que todo, todo lo que te pasó ha sido pagado. Entonces, estos ejecutivos de SEAP les recomendaban un abogado y este abogado no les hacía no presentaba una queja, no decía estoy en desacuerdo y les cobraban cantidades exorbitantes. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estamos viendo que no solamente son víctimas por el Estado y por todas estas situaciones tan terribles, sino que además la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quienes son los buenos supuestamente y quienes están para ver que ellos estén recuperándose e integrándose a la sociedad, pues son sus mismos revictimizadores. Ese es el tema. Y que finalmente se debe saber, porque no podemos esperar que este caso de Mamá Rosa se vuelva a repetir. Ya pasó con Casitas del Sur y pasó con otra casa hogar y está pasando en el DIF de Monterrey. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas comisiones ejecutivas de atención a víctimas? ¿Cuánta revictimización? ¿O qué estará esperando estas comisiones que ayudan y que se suma a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se suma al mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, que en el afán de ayudar realmente hacen un negocio con quien deben defender? Y bueno, pues por ahí quiero dejar este comentario y ojalá en algún momento, querida Celeste, maestros, Juan Bautista nos pueda comentar el inicio de estas denuncias que ninguna autoridad desde los años 80, 90 y hasta los 2000, alguien tocó la puerta de Mamá Rosa y dijo, aquí están cometiendo asesinatos, violaciones y las peores ofensas que se le puede hacer a un ser humano. Bueno, yo creo que no debemos de condenarnos a repetir cosas de este tipo. Y bueno, querida Celeste, pues rápidamente quiero hacer unos comentarios en relación ya no solamente a este tema de tan terrible que es el tema de derechos humanos y de muchas cosas que a veces muchos personajes tienen que aguantar porque sus defensores y protectores no dan para más. Pues bueno, resulta que el día de hoy se hizo una rueda de prensa en donde se está hablando de una vinculación de un cártel, Nueva Generación, del cártel Jalisco Nueva Generación, en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Y este tema es muy, muy importante. Hay más de 10 detenidos y eso es lo que está diciendo el gobierno de la Ciudad de México, pero a su vez las redes sociales de los demás periodistas, y este es un tema bastante fuerte, ellos dicen que no hay ningún detenido y no sé qué. Entonces, es interesante. Yo creo que hay que ver esta situación, porque además el mismo Omar Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó esta vinculación y también los detenidos en una rueda de prensa. Entonces, sería mucho que se pudiéramos estar muy atentos. Y otro tema también que hacerles perdón, perdón que te interrumpa, pero mira, en este tema es interesantísimo ver el fondo y darnos cuenta, por ejemplo, en un programa interesantísimo que tuvo el maestro Julio Hernández López con el maestro Francisco Cruz, precisamente sobre la biografía de Genaro García Luna. Él mismo comenta y señala que Genaro García Luna tenía cercanía, por ejemplo, con la hermana del expresidente Calderón. Él da datos y es muy interesante tener eso en contexto. Y también decía que Genaro García Luna es quien fundó la familia michoacana, pero también mencionan al cártel Jalisco Nueva Generación. Vámonos dando cuenta de quiénes son amigos estos grupos y a quiénes sirven estos grupos, y no porque estén en la cárcel los grupos sea el único personaje que tenga interés e intereses detrás de esto, y a quienes les interesa atacar, porque esto es bien importante tenerlo en cuenta. Adelante, Ceci.
Exactamente, y entonces, pues bueno, casualmente, como lo mismo que pasó en Tamaulipas, que están defendiendo a un defensor de gente de los cárteles, pues empiezan a dar esta desinformación en el caso de Ciro Gómez Leiva, el que diga que no hay ningún detenido y al revés, las autoridades digan que sí hay detenidos. Entonces, bueno, esto es muy importante y algo que pasó en el INE, resulta que había unas denuncias de violaciones de los cuales pues nadie ha querido decir nada. Sin embargo, estos mujeres que fueron obligadas a tener sexo, a que vivieron todo esto con Edmundo Jacobo, acusaron Ceci, pues, de querida, vamos a un encubrimiento. corte, vamos a un Claro que corte sí. y regresamos. No tardamos, queridos amigos, no tardamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en Radio Cañón. Continuamos escuchando a la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000. Ceci, querida, nos decías sobre algunas denuncias para este personaje que ya tiene pues 30 años trabajando en el INE. Adelante. Gracias. Y es que el tema es la impunidad. Resulta que hubo pues acoso sexual, hubo también denuncias respecto a que él permitió el abuso sexual de varias. ¿Puedes repetir el nombre? Porque para quienes nos estén sintonizando, ¿qué personaje? ¿A quién Claro se que sí. Bueno, señala? acusaron a Edmundo Jacobo por encubrimiento de este tipo de violaciones y con amenaza de perder su trabajo en caso de que ellas no se dieran al acoso. Y entonces resulta que también está este señor Lorenzo Córdoba y Ciro Gómez Murayama, porque corrieron obviamente a esta persona hasta después de que ya hubo tantas denuncias. Entonces se hizo una liga de mujeres, de trabajadoras del INE, que están pidiendo que eh, obviamente por el delito de abuso sexual agravado, pues que se detenga a estos personajes, porque el tema es que ellos sienten que son un gobierno fuera del gobierno bueno, esta impunidad debe de parar. Por eso es importante que nosotros sepamos que el proceso a Jorge Lagovniet se llama, es un exfuncionario, ahorita exfuncionario a razón de que lo tuvieron que separar del cargo porque ya no podían seguir los encubrimientos de estos personajes, porque no solamente los obligaba por chantajes económicos y por este tipo de pierdes tu trabajo, etcétera, etcétera, sino también las eran físicamente maltratadas. Y bueno, es un tema súper interesante y un día como hoy que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo sus primeras mesas del año respecto a la paridad de género, pues yo creo que es importante que comentemos a quién están amparando la Suprema Corte y pues seamos congruentes con estos temas. Muchas gracias, querida Celeste. Querida Celeste, ya tu micrófono sigue cerrado. Yo aquí, perdón, ¿ya me escucha? Bueno. Ya se escucha muy bien, muy bien. Se escucha muy bien. Bueno, gracias. Bueno, pues vemos hablando de estos personajes, precisamente vemos como en la Suprema Corte, ahorita que la mencionas, pues hay personajes hay que están latentes como la señora Wallace, ¿no? Entonces, esto realmente es vergonzoso. Vemos una caricatura del maestro Hernández en la jornada, donde sale el señor X González con el señor de Hoyos, vestidos con su peluca verde, ¿no? De payaso. Y dicen que ojalá que si se visten así, ojalá y ahora sí nos tomen en serio. Un cartón estupendo, y esto lo digo aludiendo a que son estos mismos personajes que pues no cuentan, como decía la maestra Francisca Saavedra, con una historia y un bagaje real de solvencia, ¿no? En muchos sentidos, solamente la económica, pero de ninguna otra manera con las aspiraciones para gobernar y representar un país. Pero bueno, vamos a escuchar al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, quien independientemente de cualquier cosa que quiere abundar en el tema, si le parece o no, me comentaba antes del programa
platicar sobre diferentes generaciones y el envejecimiento de México, para tocar este tema, y también lo que tenga que ver con la edad y la discriminación y el abuso en la vejez, para tener una cultura, queridos amigos, también, y ese respeto a quienes nos han precedido y quienes nos han cuidado, y pues que se les debe total y absoluto cuidado. Adelante, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Muy buena tarde, Celeste, muy buena tarde al panel y muy buena tarde tenga la audiencia. Efectivamente, pues en las edades mayores, desafortunadamente, pues hay violación a los derechos humanos, una discriminación, una, una serie de problemas, vejaciones, y quisiera ver si existe la posibilidad, si ustedes están de acuerdo, en dividir este programa, esta plática en dos partes. Hoy, pues hablaríamos sobre la generación, pues, las generaciones, cómo se han dividido, por qué, y en un programa ulterior hablaríamos precisamente de los derechos humanos que están siendo violentados a los adultos mayores. Y es que cuando hablamos de una generación, agrupamos a las personas que nacieron en un mismo intervalo de tiempo dentro del ciclo vital, juventud, vida adulta, madurez y vejez. Las generaciones en la actualidad se han denominado de la siguiente manera, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Los baby boomers. Los baby boomers son individuos nacidos entre 1946 y 1965, con edades entre los 55 y 75 años aproximadamente. De acuerdo con los expertos, esta generación se caracteriza por haberse desarrollado en un ambiente económico favorable. De acuerdo a un estudio de la misma OCDE, el 70% de los baby boomers pertenecen a la clase media. Esta generación es considerada de nido vacío, ya que sus hijos son mayores de edad y se han independizado o están a punto de hacerlo. Pues yo no sé a quién están juzgando los de la OCDE, porque pues yo no nací ni he vivido en un ambiente económico favorable como muchos de nosotros, ¿no? Luego la generación X, este grupo de personas abarca a quienes nacieron a partir de 1965 y hasta 1982, de acuerdo a la misma OCDE, tienen entre 56 y 40 años aproximadamente. Este grupo de personas fue la primera generación en donde las mujeres superaron a los hombres en logros educativos, según la Pew Research. Esta generación es el motor económico de todas las demás generaciones hacia arriba y hacia abajo. Luego viene la generación de los millennials. La generación del milenio está conformada por personas nacidas entre 1981 y 1996 tienen entre 40 y unos 25 años. Esta generación fue testigo de la llegada del Internet a los hogares y de la expansión de su uso educativo, además de la llegada de la tríada tecnológica de los smartphones, laptops y tablets. Además, pues las y los millennials están en medio de 2 siglos y se convierten en la generación perdida, según algunos expertos. Son idealistas y viven bajo una economía precaria. La generación Z, pues son aquellos nacidos después de 1996 y hasta 2212, y son las personas de la generación Z, conocidos como centennials. Es decir, tienen entre 7 y 22 años aproximadamente y son los hijos e hijas de la generación de los millennials. Están acostumbrados a la información breve e inmediata y es posible que con tanta información pues pierdan algo de su sentido crítico. Ahora veamos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, algunas cifras. Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12 al 22%. En 2020, el número de personas de 60 años o más superó el de los niños menores de 5 años. En 2050, fíjense bien, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. El ritmo de envejecimiento de la población es mucho más rápido que en el pasado. Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas de salud y de asistencia social estén preparados para afrontar ese cambio demográfico. ¿Qué es lo que está pasando en México? Bueno, en el año 2000, 61% de la población tenía menos de 30 años. Ahora en México, este grupo es de 50%.
En el otro extremo, los mayores de 60 años eran 7% y para 2020 fueron 12%. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, nueva edición, perdón, para el segundo trimestre de 2020 se estimó que en México residían casi 18 millones de personas, 18 millones de 60 años y más. Lo anterior representa 14% de la población total del país. En México hay un proceso de envejecimiento. Según el Censo de Población y Vivienda, la población de 60 años y más pasó de 9% en 2010 a 12% en 2020 en México, mientras que la población de 0 a 17 años disminuyó de 35.4% a 30% en el mismo lapso. Así, para fines de esta década será mayor el número de adultos mayores que el de menores de 15 años. Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, ha señalado que en México actualmente hay más adultos mayores que niños menores de 5 años, advirtiendo que estos cambios poblacionales tienen importantes repercusiones económicas y sociales, pero sobre todo de humanismo. Así, 1.7 millones, casi 1.8 millones viven solas. Solo 41% son económicamente activos y 70% presentan algún tipo de discapacidad, de acuerdo con la última encuesta especial del INEGI. Esto para los adultos mayores. La mayoría de las personas ocupadas de 60 años y más laboran por cuenta propia, que es casi el 50%. Le siguen las y los trabajadores subordinados y remunerados, que es un 38%. En México, 70% de las personas adultas mayores ocupadas trabaja de manera informal. De acuerdo con la encuesta nacional dinámica demográfica 2018 del INEGI, 54% de los adultos mayores son mujeres y 46% hombres. Se espera que para 2050 el porcentaje de mujeres respecto del total de personas adultas mayores sea 57%, es decir, 3 puntos porcentuales más en relación a los hombres que en 2020. El último censo del INEGI sugiere que cada vez hay menos mexicanos jóvenes y más personas en edad de jubilación. Esto se acentuará en el futuro y de hecho la población comenzará a decrecer en 2062 en México. Por eso, doctor querido, ya estamos saliendo, ya estamos en el minuto 59. Muchísimas gracias. Gracias y terminamos de escuchar estos datos el próximo viernes, queridos amigos. Seguimos en contacto, sigue usted en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso se trata. Gracias.